Nuestra reunión del día de hoy, nuestra reunión Interusis, nos corresponde a la Universidad de La Sabana en esta oportunidad. El tema es fenotipos en sepsis, un nuevo reto. La conferencista es la doctora Laura Carolina Alarcón Forero, residente de segundo año de cuidado intensivo pediátrico de nuestra Universidad de La Sabana. Tenemos el gran placer y el gran honor de contar como profesor invitado con el doctor Nelson Sánchez Pinto. Muchas gracias, Nelson, por estar con nosotros. Nelson, todos, pues es muy conocido aquí en Colombia, pero pues para quienes no lo conocen, él es médico formado en la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo su especialidad en pediatría en Cincinnati y su especialidad en cuidados intensivos en Los Ángeles. Posiblemente es uno de los investigadores que más ha trabajado el tema. Actualmente trabaja como pediatra intensivista e investigador en el Children's Hospital de Chicago, y realmente su enfoque está siempre dirigido hacia la investigación del uso de ciencias de datos para derivar varios fenotipos de enfermedades críticas con relevancia, con interés, particularmente pues en sepsis. Entonces realmente es un honor que el doctor Sánchez Pinto nos acompañe el día de hoy. Vamos a darle la palabra a la doctora Laura Alarcón y luego de su presentación vamos a hacer algunas preguntas y aprovechar pues que tenemos a Nelson en esta reunión. Nuevamente muchas gracias por asistir. Les agradecemos mucho que todos tengan el micrófono apagado para que no tengamos inconvenientes. Muchas gracias. Adelante, doctora Laura. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias al doctor por su presentación y a todos los que nos están acompañando pues en esta noche. Y de nuevo, pues muchas gracias al doctor Sánchez Pinto por aceptar esta invitación. Confirmo ahí, estamos bien de audio y de imagen, ¿sí? Perfecto. Listo. Bueno, entonces, no siento más, vamos a empezar con nuestra charla para el día de hoy. Vamos a hablar acerca de fenotipos en sepsis y cómo esto pues plantea un nuevo reto para el intensivista de hoy. Esta es entonces la agenda que tenemos preparada para esta noche. En primer lugar, pues vamos a situarnos un poco en la importancia del problema, hablando un poco acerca de las estadísticas y la epidemiología de la sepsis. Luego continuaremos hablando un poco acerca de cómo se desarrolla la fisiopatología en los fenotipos específicos, pues de los cuales les queremos hablar hoy. Y vamos a trasladarlo un poco en el tercer punto, pues hacia la práctica clínica y cómo pues esto no está más cercano a nuestra labor del día a día. Y pues por último, los mensajes que queremos que se lleven a casa, pues de toda esta información que les compartiremos hoy. Entonces, para situarnos en el problema, vamos a hablar un poco pues acerca de las cifras más importantes de sepsis a nivel mundial. Estas pues son tomadas de la página del World Sepsis Day, donde encontramos pues cifras muy actualizadas acerca del tema. Entonces, recordemos que tenemos aproximadamente 50 millones de casos año de sepsis. De estos, 11 millones pues van a terminar en un desenlace fatal, lo que representa aproximadamente una muerte cada 2.8 segundos, y una de cada 5 muertes que se registran pues en el mundo por diferentes causas, una de cada 5 de estas pues va a estar relacionada con la sepsis. Además, pues como si estas cifras ya no fueran lo suficientemente alarmantes pues para todos, recordemos que no solamente se relaciona con desenlaces fatales, sino que las personas y los niños que van a sobrevivir pues a esta enfermedad pues van a tener que afrontar consecuencias que pueden ser de por vida. Entonces estamos hablando de una crisis de salud global y pues por eso la importancia y por eso queríamos traer pues este tema para el día de hoy. Entonces vamos a trasladarlos en esta diapositiva un poco acerca de lo que son las cifras en pediatría. De esta tenemos que aproximadamente 20.3 millones, que representa el 41.5% de los casos de sepsis, se van a registrar en menores de 5 años. De estos 2.9 millones, pues son muertes relacionadas con sepsis, y vamos a tener que de más o menos una cifra tan grande como 9 millones de casos, pues van a ser sepsis relacionadas con infecciones del tracto gastrointestinal, y 1.8 millones con casos relacionados con enfermedades del tracto respiratorio inferior.
Entonces, vemos que también las cifras que nos corresponden pues a nosotros en el área de pediatría son pues bastante alarmantes y son números pues bastante grandes. Entonces, ahora bien, quiero que también en esta diapositiva nos situemos un poco en la situación geográfica, ya que pues por estar ubicados nosotros en Colombia tenemos una situación especial, ya que también de acuerdo con el reporte que se dio por parte de la OMS en el año 2020, el 85% de las muertes debidas a sepsis ocurren en países de medianos y de bajos ingresos. Entonces, esto pues para situarnos en que no solamente nos vemos, digamos, sometidos pues a unas cifras pues muy alarmantes, sino que pues por nuestra situación geográfica y socioeconómica, digamos que también estamos en una situación un poco más vulnerable. Ahora, de esta gráfica quiero que nos enfoquemos en dos detalles. A la izquierda de la pantalla, pues vemos cómo la prevalencia de esta enfermedad va a aumentar a medida que disminuye la severidad. Entonces, claro, vamos a tener pues muchos pacientes en el día a día con infecciones de diferente etiología, viral, bacteriana, parasitaria, pero de estos, como vemos, tenemos pues una pirámide invertida en la cual pues los niños a los cuales pues van a tener desenlaces más fatales pues van a ser una menor proporción, pero una de las cosas más importantes que quería resaltarles acá en esta gráfica es lo que se encuentra acá a la derecha de la pantalla, y es que la probabilidad de que ellos vayan a responder al tratamiento específico al que le vayamos a dar, pues disminuye a medida que la gravedad pues empeora. Es decir, entonces debemos hacer lo posible y nuestro mayor esfuerzo porque esta situación pues no empeore en esta escala de gravedad, ya que pues la respuesta específica al tratamiento va a ir también disminuyendo. Ahora, pasemos entonces al segundo punto. Vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología de cada uno de los fenotipos que se han venido describiendo. Y para entrar pues en el tema de interés, quisiera que habláramos un poco acerca de este concepto que se ha venido como arraigando en los últimos años, y es hablar un poco acerca de la biología de sistemas. Porque es importante, ya que vamos a hablar de fenotipos, quiero que tengamos también este concepto claro. La biología de sistemas pues hace parte, es esa área de estudio que se encarga del análisis de todas las interacciones dentro de un sistema. Entonces, hace referencia a la descripción de esos diferentes procesos que tienen que ver en diferentes niveles de interacción, pues digamos, en este caso, pues con el ser humano, de forma tal que se va a traducir en lo que finalmente corresponde a la enfermedad. Entonces, como vemos en esta gráfica, esta biología del sistema nos hace referencia pues a uno, digamos, los factores de riesgo que tengamos tanto del medio ambiente como genéticos, como estos pues van a actuar dentro de diferentes tejidos, y luego es por diferentes procesos, ya sea por genómica, epigenómica, proteómica, metabolómica, pues finalmente se van a ver manifestados en lo que son la susceptibilidad y la manifestación de esas diferentes enfermedades. Esto es importante porque nos permite entender un poco acerca de qué hace referencia pues un fenotipo. Entonces, un fenotipo hace referencia a esos diferentes rasgos clínicos que caracterizan a un grupo de pacientes dentro de una enfermedad específica o un síndrome específico. Como lo veíamos en la gráfica anterior, pues eso va a incluir diferentes factores como los factores genéticos, los factores ambientales y pues cualquier otra característica clínica que sea común dentro de estos pacientes que manifiesten esta enfermedad. Entonces, ¿qué vemos acá? Situémonos un momento en la gráfica de la parte inferior de la diapositiva. Entonces vemos como diferentes pacientes, pues por diferentes susceptibilidades a las que se vean sometidos, como les decíamos, factores genéticos, factores ambientales, todas las ómicas, pues se van a venir manifestando en diferentes fenotipos, que es pues una de las áreas de interés de nuestra charla de hoy. ¿Y esto qué nos va a permitir? Si tenemos claridad de que hay fenotipos diferentes y que podemos identificarlos, pues estos pacientes son los que de una u otra manera se van a beneficiar de un tratamiento u otro que les podamos ofrecer.
Ahora, entonces, vamos a ver pues la descripción original de los fenotipos que se en relación con la sepsis y la falla orgánica múltiple en pediatría. Y pues para esto nos vamos a situar pues en el paper del doctor Carcillo del año 2017, en el cual pues nos hace referencia a los tres fenotipos grandes que ya conocemos. Entonces, el primero de ellos, la inmunoparálisis asociada a la falla orgánica múltiple. El segundo, la trombocitopenia asociada a la falla orgánica múltiple, en la cual pues nos referiremos a lo largo de la charla como TAMOF. Y por último, la falla orgánica múltiple secuencial con disfunción hepatobiliar. Entonces, vamos como primer parte de esta charla, pues a hablar en general de estos tres fenotipos que se describieron en el año 2017. Entonces, para cada uno de estos, pues muy bien nos explicó el doctor Carcillo, pues en este paper hay ciertos factores de riesgo que nos van a orientar a que se presente o no estos diferentes fenotipos de la sepsis. Entonces, por ejemplo, situémonos en el área de inmunoparálisis, que debemos tener en cuenta factores de riesgo como quimioterapia, corticoides, deficiencias inmunes congénitas. Esto nos va a orientar un poco entonces acerca de que estos pacientes pues pueden estar en mayor riesgo de presentar este fenotipo asociado con inmunoparálisis. Ahora, por este lado, con respecto a TAMOF, debemos tener en cuenta pacientes en los cuales se haya desarrollado hemólisis o tengan una falla hepática descrita previamente o una mutación de AMPS13 pues ya conocida. Para esto, como lo vamos a hablar un poco más adelante, una de las, digamos, hallazgos clínicos pues característicos, vamos a tener unas plaquetas en descenso menores a 100.000 con una lesión renal aguda y pues la alteración de la proteína ADAMS3. Ahora, para los pacientes en los cuales estemos sospechando la disfunción secuencial con disfunción hepatocelular, entonces debemos tener en cuenta aquellos pacientes en que estén bajo inmunosupresores y ojo porque estos pacientes van a tener un compromiso tanto respiratorio como hepático. Como vamos a verlo también un poco más adelante, la vía final común pues de estas tres entidades va a ser el síndrome de activación macrofágica, pero esto lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante. Ahora, a grandes rasgos y como marcador pues importante dentro de pues toda la fisiopatología de esta enfermedad, es importante que hagamos una mención especial con la disfunción endotelial y toda la relación que ésta tiene con la falla orgánica múltiple. Entonces, recordemos que a nivel endotelial, ese daño al glicocálix se va a manifestar como una pérdida de esa barrera protectora que nos va a llevar, uno, pues a un edema intersticial, dos, a la pérdida de esos mecanismos de mecanotransducción de la barrera epitelial, lo cual se va a manifestar también como liberación de óxido nítrico, vasodilatación, nos va a permitir también que haya migración de células inflamatorias y liberación de citoquinas. Todas estas resumidas en esta parte a su derecha de la presentación, pues nos van a llevar a que se pierda esa propiedad de integridad completa del endotelio y vamos a ver manifestados eventos de micro y macrotrombosis, lo cual también entonces, como lo vamos a ver un poco más adelante en los diferentes escenarios, se va a manifestar pues como un estado tanto procoagulante como antifibrinolítico. Ahora, vamos acá a desarrollar un poco más el concepto de inmunoparálisis. Entonces, ¿qué es lo importante de este escenario clínico? Vamos a tener tanto una alteración de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, dando como resultado que el paciente tenga una inhabilidad completa de montar una respuesta adecuada ante una infección. Entonces, por parte de la inmunidad innata, pues, ¿qué es lo que se ha visto descrito? Que hay una disminución en la capacidad de la fagocitosis, de la quimiotaxis de las células pues, del sistema inmune, hay una disminución del factor de necrosis tumoral alfa y ojo, pues esto es muy importante porque
nos orienta muchísimo con respecto al diagnóstico. Y se ha descrito también una disminución de la producción de interleuquina 6 y un aumento de la producción de interleuquina 10. Por el lado de la inmunidad adaptativa, lo que vamos a ver es que hay un aumento de la apoptosis de las células T, hay un aumento de la tolerancia de esa inmunidad, especialmente de las células T reguladoras. De igual forma, pues, de manera muy importante, se disminuyen los niveles de interferón gamma, de interleuquina 12, y también se ve de forma muy importante disminuida la proliferación de células T. Y pues en resumen, como les decía, pues esto se va a manifestar en una alteración completa, pues para que el paciente monte esa respuesta adecuada frente a la infección. Ahora, tenemos acá entonces el escenario 2. Este hace referencia a la trombocitopenia asociada con la falla orgánica múltiple, el TAMOF. Entonces, acá, ¿qué tenemos? La descripción inicial, pues, de este evento fisiopatológico y como lo más llamativo de esto es que hay una disminución de la actividad de la metaloproteinasa ADAMS13, lo cual resulta en una disminución de esa fragmentación de los multímeros del factor de von Willebrand, lo cual va a contribuir a que haya esa agregación plaquetaria, como lo vemos acá en la gráfica, y aumentando así la presencia de microtrombosis, facilitando así también la hemólisis, y esa presencia de microtrombosis, pues lo que me va a llevar es a que haya isquemia de los diferentes órganos en los cuales se presente microangiopatía trombótica como una de las más importantes, y pues el consecuente paso a una falla orgánica múltiple. En el tercer escenario tenemos la falla orgánica múltiple secuencial con disfunción hepatocelular y también con disfunción del sistema respiratorio con manifestación como un SRA. En esta entonces es importante que recordemos que hay tanto compromiso del sistema hepático como compromiso del sistema respiratorio. ¿Qué es lo que se ha descrito? Hay una hiperinflamación asociada a esa inhabilidad de montar una respuesta adecuada a infecciones virales. Entonces, aquí, digamos, en este gráfico que les traje en esta diapositiva, lo que nos muestra es un modelo que se ha propuesto frente a, digamos, a cómo se ha montado una respuesta frente a una infección viral. En este caso, ellos hacen referencia a una infección por virus Epstein-Barr y como en esta hay una alteración en la presentación de antígenos, hay una alteración de las células natural killers, de las células de los linfocitos T también, resultando en que haya una mayor proliferación del virus, una linfoproliferación, y este ligando, el FAS-L en las natural killers, lo que me va a producir es que va a llevar a ese aumento de inflamación en los hepatocitos, principalmente con lesión completa de la célula, lo que va también a finalmente a inducir a que haya apoptosis y pues se manifieste en la lesión hepatocelular tan importante. Como lo hemos visto pues en la gráfica anterior, de estos tres escenarios vamos a llegar a una vía común, que es pues lo que no queremos que suceda en este paciente, y es que esta vía común de la cual pueden llevar cualquiera de esos tres escenarios es al síndrome de activación macrofágica pues asociado a sepsis. Entonces, recordemos que sus características principales pues van a ser esa ferritina que está elevada, la presencia también de la disfunción hepática y de forma muy importante la presencia de coagulación intravascular diseminada. Recordemos entonces en este escenario lo que una infección viral pues puede activar esa inmunidad innata, se puede manifestar como una alteración de esas células presentadoras de antígeno y a su vez esas van a estimular las células T, resultando también en que lo que se ha descrito en este evento fisiopatológico es que hay una disfunción tanto de las células natural killers y un evento, digamos, muy parecido al que veíamos inicialmente con la inmunoparálisis.
Hay un daño endotelial aquí muy importante, como lo ya habíamos mencionado previamente, con la presencia de micro y macrotrombosis, que finalmente me va a llevar a el escenario de una coagulación intravascular diseminada y que me va a llevar también pues al escenario de la disfunción orgánica de diferentes pues órganos donde se esté manifestando eso. Es importante acá que recordemos entonces esta formación de coágulos y cómo son estos, pues los más importantes que se van a manifestar en esa falla de órganos a distancia, y cómo ese macrófago activado pues va también a aumentar el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, produciendo también pues el daño tisular. Ahora, entonces, de esto que hemos visto, cualquiera de estos tres escenarios, que fueron pues los descritos inicialmente pues en el paper del doctor Carcillo, nos van a llevar al desarrollo de esa falla orgánica múltiple. Con esto pues quiero recordarles entonces que digamos es una vía que puede tomar muchos caminos. Vamos entonces desde el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica al desarrollo de sepsis y por los caminos que hemos venido mencionando a la falla orgánica múltiple, y pues claramente después de esto a desenlaces que pueden ser muy graves en el paciente. Pero de esta diapositiva lo que quería que recordáramos es que no podemos también dar por alto que etiologías no infecciosas también nos pueden llevar a cuadros similares. Cuando hablo de cuadros no infecciosos, entonces recordemos las enfermedades oncológicas, recordemos las pancreatitis, las quemaduras importantes, las enfermedades autoinmunes. Finalmente, entonces, ¿qué tenemos? Esa activación macrofágica pues me va a llevar a una liberación muy importante de citoquinas que van a ser las directamente implicadas en ese daño tisular, que se va a manifestar con la disfunción epitelial, como lo veníamos manifestando en las diapositivas previas, pues con la falla renal, la falla en el sistema hepatobiliar y las manifestaciones en el sistema respiratorio. Esa disfunción endotelial, muy importante que no olvidemos que se va a manifestar como eventos de micro o macrotrombosis, y también es muy importante que este daño por liberación de citoquinas y por esa activación macrofágica como la vía final pues digamos de todos estos escenarios va a llevar también a disfunción mitocondrial. Asimismo, pues estos también van a llevar a disfunción inmunitaria, a que haya una depresión de ese sistema linfático. Entonces, no solamente tenemos el daño per se de, digamos, del sistema inmunológico, sino que vamos a estar susceptibles, claro, a que hayan otras superinfecciones adicionales, y también se va a ver alterado esa capacidad, pues, del cuerpo a llevar a cabo una adecuada reparación de los tejidos. Entonces, recordemos entonces también, pues, con este segundo paper del doctor Carcillo, que una vez vamos aumentando ese número de órganos comprometidos por la falla orgánica, pues la mortalidad intrahospitalaria va a aumentar pues de manera exponencial, que es pues el escenario en el que queremos evitar y queremos trabajar. Y de la tabla que vemos a la derecha de la diapositiva, quería recordarles que la trombocitopenia pues asociada a la falla orgánica múltiple se puede presentar entonces hasta en un 37.8% asociada con el síndrome de activación macrofágica. Entonces, como lo vemos siendo, digamos, como la más representativa de los tres, como para que la tengamos siempre muy en mente y tratemos de, digamos, de actuar de forma más rápida si tenemos, si nos estamos enfrentando pues a este caso en el paciente. Ahora, entonces, ¿qué camino hemos recorrido hasta ahora? Entonces, hicimos una descripción de cuáles son esos fenotipos clásicos de sepsis, ¿cierto? Esos tres fenotipos clásicos y la vía final a la cual pueden llevar, cómo esta falla orgánica múltiple se ha asociado a sepsis y al síndrome de activación macrofágica. Y después de esto, pues, nos preguntábamos qué nuevos fenotipos han sido descritos en la literatura recientemente para hacer, pues, un acercamiento nuevo, pues, a los pacientes con sepsis. Entonces, con esto pues queríamos mostrarles el trabajo del doctor Sánchez Pinto, que fue publicado en la revista JAMA en el año 2020,
El nombre de este trabajo pues es derivación y validación de estos nuevos fenotipos de falla orgánica múltiple en los niños críticamente enfermos. Entonces vamos a hacerles acá un pequeño acercamiento a este trabajo para que lo podamos, digamos, ir comparando un poco con los fenotipos que conocíamos previamente y las implicaciones que tenemos de estos en la práctica clínica. Entonces, este trabajo pues es una cohorte de 14.285 niños admitidos pues en diferentes unidades de cuidados intensivos durante los años 2010 a 2016. ¿Qué fue la intervención que ellos realizaron? Hicieron una medición del score SOFA pues adaptado pediátrico durante los primeros 3 días del ingreso pues de estos niños a las unidades, teniendo como desenlace primario la mortalidad intrahospitalaria y como desenlaces secundarios si tenían o no pues falla orgánica múltiple persistente al 7º día. Vamos a hablar también un poco acerca de días libres de vasoactivos, días libres de ventilación mecánica y días libres de hospitalización. Entonces, finalmente, en el trabajo se pudo hacer una descripción de 5.297 pacientes con falla orgánica múltiple caracterizados en 4 fenotipos, que es pues el área de interés de nuestra charla en este momento. Entonces, ellos, como les digo, hicieron la medición del score SOFA y de acuerdo a como las características que mostraban este score, fueron orientando los diferentes pacientes acerca de qué tanto compromiso o cardiovascular o de la coagulación o hepático o neurológico o renal o respiratorio tenían para ponerlos en estos 4 diferentes fenotipos. Entonces, en la descripción de este trabajo tenemos que el primer fenotipo pues, fue descrito como una encefalopatía severa persistente. De este es importante que veamos que ellos pues en el trabajo hacían una descripción de cuál era ese riesgo ajustado de mortalidad, ajustado en ese caso ellos lo hicieron ajustado de acuerdo a la edad de los pacientes, al estado de inmunocompromiso o inmunosupresión que tuvieran y de acuerdo a la severidad que tenían en la escala de PRIMS-3. Entonces, teniendo el primer fenotipo, que sería el de encefalopatía severa persistente, ellos hicieron una descripción de un hazard ratio ajustado de 3 para mortalidad. Ahora, el segundo fenotipo al cual hicieron ellos referencia, lo llamaron como hipoxemia moderada, porque pues claramente tenía mayor compromiso del sistema respiratorio de acuerdo a, pues con el score que sacaron con las diferentes puntuaciones del PESOFA. Y en este, lo que ellos hallaron pues en el trabajo epidemiológico es que tenía un hazard ratio ajustado de 2.8. La tercera descripción que hicieron de este fenotipo fue llamado como hipoxemia severa persistente y choque. Este es de notar que también tenía pues un hazard ratio ajustado de 2.8. Y el último de ellos, que tenía, digamos, como mayor compromiso pues de la parte hematológica, que fue nombrado como trombocitopenia moderada persistente con choque, tenía pues un hazard ratio ajustado de 1.8. Entonces, si nos devolvemos acá un poco, vamos a ver que ese hazard ratio ajustado era en mayor proporción para pues el primer fenotipo, que era el de encefalopatía persistente. Ahora, veamos acá un poco acerca de las características clínicas y hemográficas que realizaron pues del grupo del doctor Sánchez Pinto en este trabajo de los fenotipos. Entonces, digamos, con respecto al score del PRIMS-3 en la admisión de sus pacientes a la unidad de cuidado intensivo, pues lo que vemos era que los pacientes que correspondían al fenotipo 3, es decir, esos de hipoxemia persistente y choque, y van a tener score de PRIMS mayores comparado con los otros fenotipos. Vasoactivos al tercer día, entonces lo que vemos es que el fenotipo número 4, el que hace referencia a la trombocitopenia persistente moderada y al choque, era el que tenía mayor compromiso pues con vasoactivos. Y para días para ventilación mecánica al día 3,
lo que veíamos era que era el fenotipo 2 el que pues tenía mayores cifras en esta característica, que era como el que les había mencionado, aquel con una hipoxemia moderada. Es decir, pues el de los 4 fenotipos, el que tenía un mayor compromiso respiratorio. Y aquí quería mostrarles, muy importante, con respecto a la mortalidad intrahospitalaria, fue el fenotipo número 3, el de hipoxemia persistente con choque, el que tenía mayores números con respecto a la mortalidad intrahospitalaria, con unos valores de P que eran estadísticamente significativos. En muy importante, que vamos a hablar ahora un poco en las siguientes diapositivas, en esta tabla, este trabajo nos muestra cómo tenían una diferente respuesta clínica al manejo con hidrocortisona endovenosa. Entonces, ¿qué vemos acá? Muy importante, que era el fenotipo 3, específicamente el que iba a tener una mejor respuesta al manejo con hidrocortisona endovenosa al tener mayores días libres de vasoactivos. Entonces, de ahí, pues nos surgieron algunas preguntas y vamos a trasladar esto un poco a la práctica clínica y cómo estos nuevos fenotipos, pues nos hablan de un montón de implicaciones nuevas con respecto al manejo de pacientes con sepsis. Entonces, con respecto a terapias propuestas, digamos, esto es con respecto a la descripción original, pues como les venía nombrando del paper del doctor Carcillo 2017, de las terapias propuestas, pues hay algunas, digamos, que tenemos a la mano no tan fácilmente. Entonces, si hablamos de TAMOF, que como veníamos mencionando, pues el paciente va a tener un compromiso en el conteo plaquetario y un importante compromiso en el sistema renal, pues de lo que vamos a tener a la mano, pues es uno, el recambio plasmático terapéutico y tener en cuenta también biológicos como el eculizumab. De inmunoparálisis realmente pues se han descrito muchas cosas en la literatura. Una de ellas pues es el uso de factores estimuladores de colonias de granulocitos, pero pues uno no es algo que tengamos a la mano y tampoco se han visto como resultados contundentes con los desenlaces fuertes de los pacientes. Y para la falla orgánica múltiple secuencial con compromiso hepático y respiratorio, pues se ha mencionado acerca del uso de rituximab o el uso de interferón alfa, perdón, o de inmunoglobulina endovenosa, o si es el caso, pues también como un protocolo de linfohistiocytosis hemofagocítica. Pero de esto hay que resaltar entonces, como es uno de los propósitos de la charla y es que hemos venido mencionando, es que lo más importante es ver que cada paciente es diferente y que tengamos como al menos esa curiosidad y ese valor de tratar de identificar cada paciente en un fenotipo diferente por todos los factores de riesgo adicionales que hemos venido mencionando a lo largo de la charla. Y es que vamos a estar entonces en un lugar en el que tenemos un montón de caminos posibles. Y aquí queríamos situarlos, digamos, como en una como dicotomía específica de la práctica clínica, que hemos visto que nos hablan las guías de sobreviviendo la sepsis, pues esto siendo su última versión, la del año 2020. Tenemos aquí la recomendación 45, que nos dice, se recomienda el uso de hidrocortisona si no hay una adecuada respuesta a la reanimación hídrica o al uso de vasopresores. Entonces acá nos hacíamos de nuevo la pregunta, bueno, esto está como una descripción general para todos los pacientes, pero ¿cómo podemos trasladar esto a los diferentes fenotipos en sepsis? Y aquí pues queríamos mostrarles como dos estudios muy importantes que hablan específicamente del trabajo de hidrocortisona en los diferentes fenotipos de sepsis. Entonces, este trabajo pues fue publicado en el 2020 y nos habla de que la hidrocortisona está asociada con una mayor duración de la falla orgánica múltiple en esos pacientes pediátricos en los que se haya documentado inmunoparálisis. Entonces, este es un estudio prospectivo observacional en el cual, y como les había mencionado previamente, ellos hacían una medición de esa función inmune mediante la capacidad de la producción de factor de necrosis tumoral alfa
Y cuando tenían pues niveles menores a 200 picogramos mililitros, lo catalogaban como un paciente con inmunoparálisis. ¿Cuál era el desenlace primario que ellos querían medir? Pues el número de días de los pacientes con falla orgánica múltiple. Y finalmente tuvieron en el estudio 102 pacientes, a los cuales 31 se aleatorizaron a recibir hidrocortisona. ¿Qué encontraron ellos? Y pues muy interesante para que lo tengamos en cuenta, es que la hidrocortisona, claramente en esos pacientes en los cuales se había documentado inmunoparálisis, pues se asoció con una mayor duración de la falla orgánica múltiple. Entonces, una de las cosas más importantes que tengamos en cuenta de esta, digamos, de esta específica, de esta gráfica, es que pues esta recomendación no es para todos, y de allí una de las importancias de que tengamos en cuenta cuál fenotipo es al cual nos estamos viendo enfrentados en la práctica clínica. Ahora, queríamos mostrarles también este segundo trabajo del doctor Sánchez Pinto, que hace referencia al uso de la terapia HAT en los pacientes con choque séptico en pediatría, y es que es el primer trabajo que hace referencia a esta terapia en pacientes pediátricos. Entonces, la descripción de esto pues, fue una cohorte retrospectiva en niños en los cuales se les hizo pues, un diagnóstico de choque séptico. La intervención fue esta que vemos acá en la parte inferior izquierda. Los pacientes se les daba pues estas cargas de ácido ascórbico, hidrocortisona y tiamina por 4 días. Y lo que finalmente nos mostró pues el desarrollo epidemiológico de este trabajo es que esta terapia se veía manifestada como una menor mortalidad a los 30 días en los pacientes con choque séptico, en los pacientes pediátricos, también con un hazard ratio que tenemos en este caso de 0.3. Entonces acá vemos como las dos caras de la moneda, como van a haber muchos pacientes a los cuales sí pues van a beneficiarse del manejo con la hidrocortisona, y como lo veíamos en el trabajo anterior, hay algunos a los que definitivamente pues la hidrocortisona no va a ser la respuesta. Entonces todo esto pues lo que nos va a plantear es nuevos retos en la práctica clínica para que de forma más fácil estemos como familiarizados con estos conceptos de fenotipos y los podamos como ir llevando al día a día en cada uno de los pacientes. Todavía pues estamos construyendo pues esta evidencia y empezando como a construir estos manejos en los pacientes y darnos cuenta que no todo sirve para todos y no, pues no todos los manejos son aptos para todos los fenotipos. Entonces de esto pues queríamos que para llevar a casa tengamos en cuenta, uno, la importancia de que ya conociendo estos fenotipos los empecemos a llevar a la práctica clínica y tratar de identificarlos en los pacientes que tenemos día a día. Y tratar pues de dirigir esas estrategias terapéuticas de forma que cada fenotipo tenga su tratamiento apropiado, de forma que los desenlaces clínicos sean los más apropiados para el paciente, y por supuesto que queda abierta pues la puerta para futuras investigaciones, porque de esto aún pues nos queda pues mucho por estudiar y mucho por ver todavía en la práctica clínica. Y con esta diapositiva me despido. Les dejo preguntas, comentarios. Doctora Laura, felicitaciones, una excelente conferencia. En 30 minutos nos recorriste desde los fenotipos clásicos descritos por el doctor Carcillo en sepsis a esos nuevos fenotipos en falla orgánica múltiple que magistralmente también ha descrito Nelson con su grupo de investigación. Y la aplicabilidad clínica bastante interesante. Felicitaciones, una charla y una conferencia excelente. Aprovechemos pues que Nelson nos acompaña esta noche para que obviamente resolvamos todas las dudas, todas las inquietudes frente a este tema tan interesante. Tenemos un experto mundial acompañándonos hoy. Nelson, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sacar un ratico pues de tu agenda, que sé que es compleja para estar aquí con nosotros. Y yo quería inicialmente hacerte una pregunta. Particularmente hemos superado y analizado el consenso, pues obviamente de la Sociedad de Cuidado Crítico. Tenemos pues la experiencia del consenso latinoamericano que tú también participaste, y nuevamente pues gracias. ¿Qué nos falta, digamos, para que en estas guías y en estos consensos tengamos la opción de orientar esas recomendaciones con la posibilidad de
pensar en el fenotipo, con la posibilidad de hacer un algoritmo orientado al fenotipo. Laura mostraba muy bien cómo los esteroides posiblemente no son para todos los pacientes en sepsis, ¿cierto? Y ya hablaremos más adelante de la terapia HAD, pero ¿qué nos falta para hacer ese clic y que empecemos desde el punto de vista de recomendaciones globales a hacer esa, digamos, recomendación basada en esos fenotipos que tenemos? Nelson, muchas gracias y muchas gracias nuevamente por estar acá. Jaime, muchas gracias por la invitación y Laura, excelente presentación, excelente repaso de todos los fenotipos. La pregunta que haces es un poco digamos, la batalla mental que tenemos los que estamos investigando en este área, que es un poco ese conflicto entre querer aplicar la información que vamos ganando de todas las investigaciones que estamos haciendo al paciente y con la creencia de que esos pacientes se van a beneficiar de estas terapias más específicas, más personalizadas, digamos, con el hecho de que todavía no tenemos datos suficientes para hacer digamos, una implementación global, digamos, de estas terapias, diciendo pues universalmente si van a funcionar, si ustedes pueden reconocer este fenotipo y le dan esta terapia, pues los pacientes se van a beneficiar. Es lo que creemos en muchos de estos fenotipos, pero la evidencia todavía falta. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué nos falta para llevar esta evidencia del laboratorio, de investigación a las guías, yo creo que la respuesta es, nos faltan 5 años, al menos, a nivel de generar esa evidencia, ¿no? Y también un poco la idea de qué evidencia, cuál es la evidencia con la que vamos a estar satisfechos, ¿no? En pediatría, sobre todo en sepsis pediátrica, nos falta esa habilidad de realizar unos estudios randomizados, ¿no? de miles de pacientes para poder tener esa evidencia de alta calidad. Entonces, la pregunta es ¿cuánta información observacional se puede utilizar para hacer algunas de estas recomendaciones? Por ejemplo, el trabajo que hemos hecho a nivel de analizar la heterogeneidad de la respuesta a la hidrocortisona a través de estos fenotipos clínicos que hemos investigado, por ejemplo. Si vemos que esto se reproduce a lo largo de docenas de unidades de cuidados intensivos a través del mundo, ¿esa evidencia es suficiente para llevarla a las guías? No lo sé. Esa respuesta un poco queda para que la comunidad de intensivistas pediátricos decida si es suficiente. Pero ahí queda la pregunta. Y lo mismo si vamos a discutir más tarde el tema de la vitamina C, ¿no? Pero un poco es el conflicto, ¿no? Es ver que hay ciertas terapias personalizadas, más específicas, que puedan ayudar a estos tipos de pacientes con ciertos fenotipos, pero la misma es tener la duda de que realmente si estamos haciendo el tratamiento correcto o si lo que debemos hacer es continuar acumulando evidencia antes de implementar esto o recomendar esto a larga escala, a gran escala a lo largo de todos los pacientes alrededor del mundo. Sí, claro que sí. Aprovecho para quienes quieran hacer preguntas, escribirlas en el chat o prender su cámara y habilitar su micrófono para hacerla, pues obviamente son bienvenidas. Yo quería ya hablar un poco más acerca del paper que nos mostró muy bien la doctora Laura, de esos 4 fenotipos que encontraste en Fire Organic. Y me llama mucho la atención que se escogió el fenotipo 2 como el fenotipo de referencia para comparar esa mortalidad con los otros grupos. Ese era el fenotipo de hipoxemia moderada. Pero también, digamos, me llama la atención que ese 4º fenotipo, el de trombocitopenia asociada a choque, comparte un poco uno de los 3 fenotipos de carcilo clásicos de la trombocitopenia asociada a falla orgánica. Entonces, ¿cuál crees tú que es ese común denominador y si realmente existe ese fenómeno, qué más deberíamos investigar en nuestros pacientes y clínicamente cómo lo podemos, digamos, evaluar en la cabecera del paciente cuando tengo un niño con 30 bombas de infusión y plaquetas de 60.000, 70.000? ¿Cómo puedo llegar a afirmar que realmente estamos en ese inmunofenotipo? Esa es una pregunta excelente.
digamos, la parte central de la discusión sobre los fenotipos es que no existe un solo fenotipo o un solo grupo de fenotipos. Es decir, hay una superposición entre fenotipos tremenda, ¿no? Incluso en los mismos pacientes hay un cambio de fenotipos a lo largo del tiempo. Y de la misma manera que se pueden, digamos, describir fenotipos simplemente a nivel clínico basado en lo que nosotros vemos con nuestros ojos y sentimos con nuestras manos directamente, ¿verdad? El fenotipo de choque séptico es un fenotipo de por sí, no lo llamamos fenotipo normalmente, sino lo llamamos choque séptico, pero realmente es una descripción de un fenotipo, es un subgrupo de pacientes con sepsis que tiene una serie de características especiales que los hacen distintos que el resto de los pacientes con sepsis que no tienen choque, ¿no? Es un fenotipo muy, digamos, una palabra que podría usar, burdo, ¿no? Muy poco refinado, pero es muy útil, ¿no? Porque sabemos que hay una serie de terapias y un nivel de respuesta rápida que se necesita para esos tipos de pacientes que tal vez no se necesite para otros, ¿no? Y ya lo vemos reflejado en algunas de estas guías de manejo clínico, tanto las de la Surviving Sepsis como las que estamos a punto de publicar de las guías latinoamericanas, donde los pacientes con choque séptico tienen una serie de requisitos o de recomendaciones especiales del tipo de manejo que se les hace. Lo mismo se puede decir el otro tipo de paciente que tal vez no lo llamemos fenotipo, pero lo vemos a diario en la unidad de cuidados intensivos, que es el paciente con sepsis y síndrome de distrés respiratorio agudo. Esa combinación de sepsis que induce el síndrome de distrés respiratorio agudo hace que ese paciente sea especial, en el sentido de cómo manejamos los fluidos, si ese paciente desarrolla choque séptico, cómo manejamos el ventilador, etcétera. Tiene ciertas pautas que requieren un manejo distinto. Ya lo hacemos a diario, ¿no? Y esos son fenotipos que son válidos, tan válidos como los fenotipos que el doctor Casilo desarrolló a nivel de experto, ¿no? Digamos, los fenotipos fueron a base de consenso a los expertos, ¿no? Y los fenotipos que nosotros desarrollamos que son a base basado en datos, ¿no? Todos estos fenotipos son usando algoritmos no supervisados, donde lo que se mira, el algoritmo lo que hace es buscar subgrupos de pacientes dentro de los miles de pacientes que teníamos en la base de datos para ver qué pacientes tenían características similares. Y lo mismo podemos hablar de los pacientes que ha estudiado el doctor Wong en Cincinnati, donde ha mirado simplemente a la expresión de genes en glóbulos blancos, ni siquiera ya a nivel clínico, sino simplemente la expresión de los genes, y ahí ya ha encontrado al menos 2 fenotipos distintos, ¿no? Entonces, todos estos fenotipos, digamos, son reales, no es que unos sean reales y otros sean mentiras, sino que son fenotipos que se superimponen. Entonces, lo más importante es tratar de entender cuál es el fenotipo, cuáles las características de pacientes que agrupan a ciertos pacientes dentro de un fenotipo, dentro de un subgrupo de pacientes, que son relevantes a nivel de 2 formas fundamentales. De manera prognóstica, es decir, saber que perteneces a ese grupo de pacientes te da un cierto riesgo de tener un desenlace peor o mejor comparado con otros pacientes. Y el segundo, más importante que yo creo, que es en la relevancia terapéutica. Es decir, pertenecer a este subgrupo de pacientes hace que tengas un chance, una probabilidad de respuesta a una terapia mayor que pacientes que no tengan este fenotipo. Y eso no significa necesariamente que cada uno de esos pacientes que están en ese fenotipo que describes, sea choque séptico antiguamente, inmunoparálisis de Casilo, o hipoxemia severa y con choque que describimos nosotros, no significa que cada uno de esos pacientes que sean descritos por ese fenotipo vayan a tener la misma respuesta a la terapia en la que estamos estudiando, por ejemplo, la hidrocortisona, sino significa que de promedio, los pacientes en ese grupo van a tener, cuando hace el análisis estadístico, de por medio mayor chance de beneficio a nivel del grupo que comparado con otros grupos, ¿no? Entonces, otra vez, no es cuestión de encontrar el tratamiento específico de medicina de precisión para ese paciente A, darle el tratamiento X, sino es para estos pacientes del grupo A, darles el tratamiento X y saber que en ese grupo de promedio vamos a tener más pacientes que van a responder que en los otros grupos. Incluso, a lo mejor,
que otros grupos puedan ser, que tengan, digamos, más fallo o sean dañados por ese tratamiento, ¿no? Cómo evitar esa posibilidad que como la doctora Laura demostró, hay determinados fenotipos que probablemente no se beneficien de la hidrocortisona, no solamente no se beneficien, sino que empeoren por la hidrocortisona. Pero si somos capaces de aislar, en el caso de la hidrocortisona, el subgrupo de pacientes que tiene mayor chance de beneficio, puede que no todos esos pacientes vayan a beneficiar, pero de promedio ese grupo se beneficia de más. Entonces, realmente a nivel clínico, a nivel del día a día, cuando estamos en la unidad de cuidados intensivos, ¿cómo vamos a aplicar esta información sobre los fenotipos para mejorar el cuidado de nuestros pacientes? Lo que tenemos que buscar son esos fenotipos que sean, primero, fáciles de escribir o fáciles de reconocer, y puede que sean, porque son una serie de características clínicas, las plaquetas, el nivel de shock, el nivel de síndrome de distrés respiratorio agudo. Puede que sean una serie de pruebas de laboratorio que sean fáciles de rápidamente obtener y reconocer. Y puede que sea con la ayuda de ciertas aplicaciones electrónicas, ¿no? Digamos, puede que no sean unos algoritmos súper sofisticados si los distintos centros no tienen esa habilidad, pero cierto uso de esas tecnologías que tenemos disponibles para recopilar algunos de estos datos y poder producir una probabilidad de que este paciente pertenezca a un cierto fenotipo y que por tanto vaya a responder a tal terapia. Lo importante, el balance aquí, lo importante es ese balance entre qué detallado es ese fenotipo, qué bien descrito está ese fenotipo, con qué precisión se describe ese fenotipo, el balance de eso con la utilidad de ese fenotipo, digamos, ¿no? O sea, si con una descripción un poco más, menos específica, menos precisa, aún así seamos capaces de obtener gran beneficio, de decir, bueno, este grupo de pacientes, más o menos, no súper específico, pero más o menos este grupo de pacientes que tiene esta serie de características, por la regla general va a responder a esta terapia, y esa terapia hace una diferencia de supervivencia tremenda, pues tal vez no necesitemos ir a la prueba de laboratorio que es súper cara, que no se puede generalizar, que no se puede utilizar en países con recursos limitados, digamos. Tal vez no necesitamos esa prueba tan específica para realmente obtener ese fenotipo de precisión, sino simplemente con ciertas características clínicas seamos capaces de agrupar ese grupo, de identificar ese grupo que vaya a beneficiarse de esa terapia, ¿no? Sobre todo si esa terapia también es una terapia ampliamente disponible, como por ejemplo la hidrocortisona o el uso de distintos tipos de fluido, de cristaloide, si es con albúmina, sin albúmina, con balanceado o no balanceado, por ejemplo. Este tipo de terapias que utilizamos de manera rutinaria, o el tipo de vasoactivo, si le vamos a dar dopamina o epinefrina o adrenalina o noradrenalina, etcétera. ¿Qué combinación son las más beneficiosas para ciertos tipos de choque, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que mi grupo se ha enfocado principalmente es a la descripción de estos fenotipos usando datos clínicos rápidamente disponibles, con la idea de que tal vez no vayamos a ser tan precisos como el doctor Casilo y desde luego nunca tan precisos como el doctor Wang con su expresión de genes, pero tal vez más con la posibilidad de generalizar estos conocimientos de una manera muy, digamos, sin necesitar pruebas muy específicas o sin estar estudiando terapias muy especiales, muy punteras, digamos, que muy pocos tienen acceso, sino estudiando terapias ampliamente disponibles, por ejemplo la hidrocortisona, que ya hemos hecho algunos estudios. Estamos ahora mirando a la respuesta a resucitación con fluidos con albúmina comparado con suero salino en ciertos fenotipos, y describiendo esos fenotipos otra vez con esas variables más disponibles para aumentar esa generalización. Yo creo que la respuesta un poco es, hay hueco para todos estos fenotipos. Algunos de estos fenotipos se van a superponer, como bien describía Jaime, están los de Tamov, de Casilo, se parecen mucho a ese fenotipo 4 que vimos en los datos. Probablemente la mayoría de esos pacientes son los mismos, si los describes de una manera u otra. En nuestro caso, todo lo que usamos son datos clínicos, no tenemos ni un solo de esos pacientes utilizamos el nivel de ADAM-TS 13, con lo cual uno puede empezar a pensar en qué
ámbito, en qué contexto cada descripción de fenotipos pueda ser más útil y con qué nivel de precisión necesitamos para que esa descripción de fenotipos sea efectiva a la hora de reducir o de mejorar los desenlaces de los pacientes. Sí, claro, tú tocaste dos temas importantísimos y es cómo esos fenotipos nos permiten hacer posiblemente o identificar un subgrupo de pacientes sin necesidad de tener, digamos, el PER-CDXP, es el kit que finalmente Héctor Wong, digamos, pudo limitar con 5 biomarcadores que expresan algunas vías de señalización específicas en sepsis. Entonces, esa es creo que una de las grandes fortalezas. Y lo otro que mencionabas, y es poder identificar quién responde o no. Hablamos de un ejemplo que es hidrocortisona, quién puede estar indicado, quién puede no estar indicado, pero de alguna forma nos permite clasificarlo. Hay una pregunta escrita y el doctor Pablo Vázquez tiene la mano levantada. Creo que algo de lo que preguntaba el doctor Castro acá en el chat está relacionado con las formas genéticas o si existen formas genéticas de predecir el tipo de respuesta a la sepsis. Esa es su pregunta. Y luego, pues, de repente vamos a darle el micrófono al doctor Pablo Vázquez, que también quiere hacer una pregunta. Entonces, la pregunta, Nelson, es si existen formas genéticas de predecir el tipo de respuesta a la sepsis. Bueno, la que más se ha estudiado hasta ahora son las mutaciones de los genes de NLRP, que son los genes que determinan la activación y desactivación de las células T ante un estímulo de DAMPs, ¿no? Como describía Laura, ¿no? Los Damage Associated Molecular Patterns. Las células T, una vez que se activan, tienen la necesidad de desactivarse para que no continúen ese loop de activación de los macrófagos que causa ese síndrome de activación macrofágica. Y si no se desactivan, crean ese loop que causa lo que llaman una tormenta de citoquinas, ¿no? Lo que más se reconocen son esos pacientes que tienen mutaciones en esos genes que después de verse expuestos, que a lo mejor pueden tener una vida relativamente normal, y después de verse expuestos a un estímulo excesivo, normalmente sepsis, una infección severa, se les active esa activación proinflamatoria de las células T, y por la falta de este gen no pueden desactivarse y entonces llegan a este loop de hiperinflamación. Esos pacientes son los pacientes que tienden a responder, tienen síndrome de activación macrofágica, tienden a responder a terapias anticitoquina o esteroides, etcétera, para reducir esa inflamación y sacarlos de ese loop en el que están activando a los macrófagos a causar esa activación excesiva. Eso es lo que más sabemos dentro del sepsis. Por supuesto, hay otros pacientes que tienen mutaciones en el sistema inmune, que tienen más tendencia a tener inmunoparálisis, pero más allá de eso no se sabe mucho. El conocimiento de las variantes genéticas en el efecto de la sepsis por ahora es muy limitado, digamos, ¿no? Sí, y de pronto lo que el doctor Castro preguntaba también es un poco lo que ha trabajado Héctor Bon, y es como con el análisis de más de 1000 genes, terminó en última resumiéndolo en un kit, que sabemos que se llama PER-CDXP, con 5 biomarcadores que hablan un poco de esas vías de señalización asociadas a peor desenlace. Metaloproteasas de matriz, posiblemente la proteína de choque térmico, en fin, lo que incluye el PER-CDXP. Pablo tiene levantada la mano. Adelante, Pablo, si quieres con tu pregunta. Bueno, muchas gracias y ante todo felicitar a Laura y Nelson porque siempre son como muy claros en su contenido. Yo siempre he tenido una pregunta y es, cuando describiste los fenotipos clínicos, una de las cosas que mostró Laura que creo que es muy importante en sepsis es, ¿y qué tal que pudiéramos ir más atrás? O sea, como pudiéramos ir antes de que ingrese a UCI. Digamos, nosotros tenemos este sesgo de querer tratarlos en la unidad de cuidado intensivo, pero de pronto el secreto de estos fenotipos puede ser unos días antes cuando estuvo hospitalizado, algunos días de síntomas. No sé si tienes datos de esa información hacia atrás o si lo has pensado, si es, digamos, muy difícil por la manera como tienes los datos. Pablo, esa es una pregunta excelente. Excelente. El problema que tenemos es que cuanto más atrás se vaya en el tiempo, las características clínicas son menos discriminatorias del tipo de fenotipo que el paciente va a desarrollar eventualmente. Con lo cual, con lo que vemos nosotros con nuestros ojos, sentimos con nuestras manos y podemos hacer la prueba de laboratorio mucho antes en el tiempo, la capacidad para poder discriminar qué paciente va a desarrollar más fallo respiratorio, más choque, un TAMOF o un síndrome de activación macrofágica, es casi imposible.
Con lo cual, hemos estado mirando esos datos a los pacientes. Los miramos como, digamos, la primera hora de presencia en las urgencias, por ejemplo. Muy difícil de discriminar. Algunos sí son evidentes, pero ya también son pacientes que están en extremis, digamos, o sea, que ya han pasado el curso, digamos, en la casa, ¿no? Digamos que llegan ya tarde. En estos momentos estamos haciendo, submitimos una subvención al NIH para hacer un estudio en el que vamos a obtener sangre en pacientes antes de que reciban resucitación para sepsis en las urgencias, y a ver si a base de pruebas del metabolismo, del metabolomics, podamos discriminar el tipo de desenlace y el tipo de fenotipo que esos pacientes vayan a desarrollar. Hay cierta evidencia temprana de que posiblemente los metabolitos ya empiecen a indicar qué tipo de vías inflamatorias van a estar más activadas, qué tipo de daño endotelial hay ya presente, y eso nos dé ciertas indicaciones a qué tipo de fenotipo el paciente vaya a posiblemente desarrollar. Evidentemente eso es muy temprana esa investigación. También va a ser complicada, tenemos que hacer, imagínense, el consentimiento de los pacientes tardío, es decir, tenemos que obtener la sangre y después ir a pedir consentimiento informado, porque no se puede hacer, no hay tiempo suficiente. Pero hay una serie de problemas éticos, de investigación, de la logística para poder hacer esta investigación. Pero en el grupo es una colaboración a través de 3 centros, con CHOP, con el Scott Weiss, que es un investigador de sepsis muy conocido, y en Colorado, los investigadores de Scott Halden Scott y otros que están allí en Colorado, que son investigadores de urgencias pediátricas especializados en sepsis. Estamos haciendo esta colaboración de múltiples centros para ver si podemos obtener esa sangre y hacer esas pruebas, a ver si ahí hay una manera con esos biomarcadores, poder predecir eso, ¿no? Pero digamos, esa intervención temprana yo creo que es clave, pero también vamos a ver cuál es si es posible con estas pruebas sanguíneas de metabolismo, si es posible discriminar a esos pacientes. No solamente eso, sino también que sea factible usar estas pruebas a nivel general, ¿no? en pacientes de manera rutinaria, ¿no? Excelente, excelente, Nelson, muchas gracias. Hay una pregunta, pero antes de hacerla, una pregunta en el chat. Quería que en la misma línea siguiéramos tocando un poco el tema de lo que hemos hablado de la terapia HAT. Sabemos que la terapia HAT, de repente, ese hidrocortisona, ácido ascórbico y tiamina, puede ser digamos, un camino a recorrer relacionado en gran parte como una aplicabilidad de estos fenotipos, sobre todo para los más oxidados, para aquellos que requieren pues posiblemente un poco más o tienen más hipoxemia. Digamos, ¿cuál es tu óptica en ese sentido, Nelson, y a dónde crees que vamos hacia allá? Y luego hacemos la pregunta del chat. Es una pregunta excelente. Últimamente, sabe que ha habido muchos estudios en adultos, de estudios randomizados, y recientemente hubo un metaanálisis que finalmente muestra que efectivamente en pacientes con sepsis y choque séptico, la administración de vitamina C, no del HAT therapy en sí, sino vitamina C, tiene un beneficio clínico. El estudio más importante que mostró ese beneficio primeramente fue el CITRISALI, el estudio del Dr. Fowler, que mostró que en pacientes con sepsis y síndrome de distrés respiratorio agudo asociado a la sepsis, el uso de vitamina C redujo la mortalidad y la severidad de disfunción orgánica. Y nosotros, nuestro estudio en Chicago, lo que vimos fue que la mayoría de los pacientes que tenían beneficio, aunque no eran tantos pacientes como los otros estudios, la mayoría de los pacientes que recibieron beneficio tenían efectivamente una severidad respiratoria aguda significativa. Sí, eran pacientes que tenían choque séptico y, por regla general, bastante síndrome de distrés respiratorio agudo, que en nuestra población es bastante común. Tenemos muchísima enfermedad respiratoria. Y muchísima sepsis de origen pulmonar, con lo cual no nos sorprende que nuestros números estén inflados para ese tipo de pacientes. Y esos fueron los que parecían
tener mayor beneficio. Si lo miras al nivel de plausibilidad biológica, tiene mucho sentido esto de que el paciente que está séptico, que tiene esta inflamación sistémica, vaya a tener muchísima oxidación interna digamos, del propio estrés del sistema inflamatorio. Y a la misma vez estos pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio agudo están intubados, están recibiendo oxígeno, con lo cual tienen una oxidación adicional que es extrínseca, que es exterior, que es la que le estamos proveyendo a través de la ventilación que le estamos dando. Entonces tiene esa doble oxidación, con lo cual es muy plausible que tiene mucha perdón los anglicismos, pero tiene mucho sentido que en esos pacientes una terapia antioxidativa tenga un efecto positivo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, otra vez ese conflicto de cuánta información se necesita para empezar a hacer una terapia de manera rutinaria. Lo que voy a decir es, nuestro grupo, viendo los resultados a nivel diario y a nivel luego también estadístico, a nivel de grupo, cuando lo hemos analizado, nuestro grupo en Chicago ha decidido que en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo y choque séptico se les da terapia de HAT, no hay duda. Los estudiantes, los fellows, los residentes, los adjuntos, ya no hay manera de que podamos estudiar eso de manera randomizada porque todo el mundo realmente cree haber visto esos beneficios y se utiliza la terapia de manera rutinaria. Yo tengo un poco de conflicto de decir, bueno, yo también lo uso, lo he visto, creo que lo he visto funcionar, pero también un poco tengo un poco el bias, ¿no? Entonces no es que lo recomiende abiertamente, pero tiene mucho sentido que ese tipo de pacientes, y lo hemos visto en adultos, nosotros lo hemos visto en un grupo más pequeño, retrospectivo en pacientes pediátricos, y continuamos investigando un poquito más esta terapia, pero es una terapia que se ha demostrado que es bastante segura, muy pocos efectos secundarios a la vitamina C y posiblemente unos beneficios clínicos mayores, con lo cual es posible que ese balance entre una posibilidad de alto beneficio con un coste bajo, una medicación de muy bajo coste y con muy poca evidencia de efectos secundarios, sea posiblemente lo que abra las puertas a que se utilice con mayor frecuencia en pacientes pediátricos. Recordemos que la hidrocortisona hasta ahora nunca se ha estudiado en pacientes pediátricos de manera randomizada, ¿no? Ahora mismo está el primer estudio, el SHIPS Trial, que ha empezado en Canadá y en Estados Unidos, la primera vez. Pero llevamos utilizando hidrocortisona en choques sépticos hace 20 años, ¿no? Con lo cual, la pregunta es, ¿tenemos que esperar 20 años a hacer un estudio de randomización de vitamina C en pacientes pediátricos con síndrome de distrés respiratorio agudo? ¿O esta evidencia que estamos acumulando observacional va a ser suficiente para que más y más gente utilice esta terapia? No lo sé. La pregunta, el jurado está todavía pendiente. En discusión. Nuestro consenso latinoamericano tampoco lo definió. En todo caso, en un par de semanas. En la siguiente, Jaime. En la siguiente edición, sí, en un par de semanas lo van a tener ya disponible muy seguramente. Bueno, ya para finalizar por las horas, y me da pena pues que nos extendamos más tiempo con Nelson, la última pregunta de la doctora Lina Bugallo es, quisiera saber qué opinan con respecto al recambio plasmático terapéutico en casos de hiperinflamación. ¿Qué opinas frente al uso de recambio plasmático terapéutico en esa severa hiperinflamación? Nosotros usamos el intercambio de plasma solamente en pacientes que tenemos evidencia de TAMOS. Para la hiperinflamación sin evidencia de TAMOS, o sea, pacientes que no tengan quistocitos, trombocitopenia severa, no usamos plasmaféresis o intercambio de plasma, sino que utilizamos terapia anticitoquina, usamos anakinra, interleuquina 1, que es muy efectiva. Son pacientes que tienen la ferritina de 10.000 para arriba, con sepsis, choque séptico, sin dudarlo, le damos anakinra, es una medicación muy bien tolerada, pocos efectos secundarios, y hemos visto resultados muy beneficiosos. Para los pacientes que tienen más ese fenotipo de TAMOS,
incluso antes de tener la prueba de ADAM-TS 13, porque aquí en Estados Unidos tarda una semana en volver normalmente, no podemos usar los resultados de manera de tiempo real. Si el paciente tiene anemia, tiene esquistocitos en la sangre, tiene las plaquetas bien bajas, fallo multiorgánico, sobre todo con fallo renal, en esos pacientes sí usamos el intercambio de plasma. Y la razón por la que hacemos eso es porque, como la doctora Laura estaba describiendo muy bien, están esos complejos de coagulación bien grandes, ¿no? Que tienen el factor de von Willebrand, que no ha sido, digamos, recortado por la ADAM-TS, y con la acumulación de plaquetas, esos complejos empiezan a flotar en el sistema sanguíneo y causan, son microtrombos que empiezan a causar esa angiopatía trombótica, y están flotando por el sistema circulatorio. Si no se remueven esos coágulos grandes o se disuelven, van a continuar obstruyendo vasos sanguíneos y van a continuar aumentando ese fallo multiorgánico, con lo cual la mejor manera de quitarlos de la circulación es con ese intercambio de plasma, en el que se remueven se quitan esos complejos de coagulación y se pone una plasma fresca sin esos coágulos, y además ese plasma en teoría va a tener cierta cantidad de ADAM-TS que va a ayudar a que no se perpetúe esa creación de esos complejos de coagulación, de esos microtrombos. Esa es la única sesión. Y lo que hacemos es un poco una terapia diagnóstica, ¿no? Que es, hacemos una sesión donde hacemos un intercambio de 1.5 volúmenes sanguíneos, y si a través de esa primera sesión vemos una respuesta clínica, que normalmente se lleva en dos ámbitos. Uno es que se necesita menos vasoactivo, y el segundo, que le aumentan las plaquetas, o si no le aumentan las plaquetas, que disminuye la necesidad de transfusión de plaquetas en las primeras 24 horas. Si vemos eso, entonces continuamos una terapia a 5 días, en el que cada día adicional se le hace un intercambio del volumen sanguíneo por intercambio de plasma durante 5 días seguidos, y sin hacer preguntas. Es decir, si hay respuesta, ya da igual, si a los 2-3 días ya no están en vasoactivos, da igual, hacemos los 5 días completos, y ahí se para la terapia, ¿no? Y de ahí seguimos. Hay que tener un poquito de cuidado con el tema de la dosis de antibióticos, por ejemplo, no darle el antibiótico justo antes de la sesión, lo mismo con otras medicaciones que se le pueda estar dando al paciente, con la idea de que cada intercambio puede que cambie mucho la farmacokinética, entonces que hay que tener eso en cuenta, ¿no? Pero digamos, esa es la única indicación en sepsis en la que nosotros utilizamos intercambios cuando tenemos evidencia de TAMOF. Sí, de acuerdo. Y ese paciente tan inflamado tiene claramente un patrón de muerte celular no clásico de apoptosis, sino de piroptosis, en donde es una muerte celular de inflamación con gran cantidad de inflamosoma circulante y obviamente expresión eso, digamos, con ferritina muy alta y proteína C reactiva, y claramente se beneficia. Bueno, muchas gracias nuevamente, Nelson, por acompañarnos. Felicitaciones nuevamente a la doctora Laura. Una presentación espectacular. Nos abre esa gran puerta para empezar a considerarlo a los fenotipos cada vez que nos aproximemos a esos pacientes críticos. Nelson, ha sido como siempre un placer y un honor compartir contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Nelson. Y bueno, esperamos podernos pronto nuevamente para seguir discutiendo esos temas más apasionantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.